Hola, mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kuhn, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y seguimos con la clase número 3 del curso, el Evangelio simple y profundo. Y hoy día vamos a hablar acerca de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Y tal vez salieron de las malas noticias medio tristes, porque son malas y es difícil oír, pero nos ayudan para entender las buenas noticias. Entonces, hemos estudiado las malas noticias desde Romanos 1 hasta Romanos 3. Y ahora siguiendo en Romanos 3, vamos a ver las buenas nuevas. Entonces, empezamos en Romanos 3, versículo 21, estudiando la palabra del Señor. Y aquí dice, vamos en pantalla, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, esto es muy importante que lo veamos. Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es muy importante ver aquí que es fuera de la ley. Si tienes su Biblia Reina Valera, va a decir fuera de la ley tenemos justicia. La justicia de Dios, que es muy buena noticia, porque por obras de la ley no somos justos. Sabemos esto. Y si uno de ustedes todavía está pensando, sí, yo soy justo por obras de la ley, necesita leer ese versículo en Romanos 3:23 que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos hemos pecado. Y como dice en Romanos 1, lo que leímos en la última clase, la ira de Dios está revelándose desde el cielo hacia cada impiedad. Cualquier pecado. Entonces, todos han pecado, todos hemos pecado. No tenemos nada que decir y tampoco podemos parar de pecar. Y vamos a estudiar eso luego. Pero hemos tratado muchas veces de parar de pecar y no funciona. No funciona totalmente. Podemos luchar contra el pecado, pero nosotros no ganamos, ni tenemos, ni tampoco podemos nosotros borrar el pecado anterior en nuestra vida. Es algo que no podemos hacer. Entonces, para salvarnos, para justificarnos, para hacernos justos, no podemos hacerlo por la ley. Pero dice que fuera de la ley se ha manifestado la justicia de Dios allí en Romanos 3:21, que es muy importante. Si queremos esta justicia, ¿cómo podemos recibirla? Seguimos al siguiente versículo, Romanos 3, versículo 22, y dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe. No dice llega mediante nuestra asistencia a la iglesia. No, tampoco dice mediante nuestras obras. No, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay distinción, no hay distinción, son buenas nuevas. Aquí dice que todos pueden recibir, todos, no hay distinción, pero no todos la reciben, porque hay requisitos. Viene mediante la fe en Jesucristo y solo aquellos que tienen fe en Jesús pueden recibir esto. Entonces, hemos visto las 4 palabras que les di en la primera clase. Dios, hombre, Jesús y la respuesta. Dios es santo. El hombre es pecaminoso. Jesús nos salva por medio de la fe, por la respuesta de fe. Entonces, nosotros podemos ver que la justicia llegó y podemos recibir los beneficios, pero
¿Qué necesitamos? Fe en Jesús. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, que dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es muy importante entender esto. Es muy importante estudiarlo, porque la palabra justificar significa declarar que alguien es justo o decir, Él es justo. Somos justificados. Dios está justificándonos gratuitamente. No pagamos nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó todo. Dice que es gratis, porque la redención está efectuada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, ¿sobre qué basamos nuestra justicia? ¿Sobre nuestra vida, nuestra moralidad, sobre las obras que hemos hecho? No, en nada de eso. Los cristianos, los que creen en el Evangelio, somos justificados por gracia. Tenemos gracia gratis de Dios mediante la redención de Jesús. Mi justicia no viene de mí. No soy justo por lo que yo hago. Yo soy justo por la redención de Jesús. Y si seguimos leyendo en el capítulo 3, si continuamos nuestra lectura acá en este capítulo 3 del libro de Romanos, vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cómo puede ser que somos justos por lo que Jesús hizo? Vamos a leer en el versículo 25. Dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Vemos aquí una palabra un poco difícil de entender: expiación. O tal vez si tiene en su Biblia otra palabra muy común, por ejemplo en Reina Valera, también tenemos propiciación. Y no usamos palabras así porque son bien religiosas. Pero lo que significa expiación es un sacrificio que satisface y desvía la ira de Dios. Un sacrificio dado para satisfacer la ira de Dios. Entonces, ¿quién necesita un sacrificio así? ¿Quién necesita propiciación o expiación? Nosotros necesitamos. Cada ser humano necesita, porque todos hemos pecado. Recuerda la última clase, que la ira de Dios viene contra toda la impiedad en el mundo. Entonces todos necesitamos eso. Necesitamos un sacrificio de expiación. Pero, ¿quién lo hace? Eso es muy interesante porque muchos están tratando de hacer su propio sacrificio. Dicen, yo hice lo malo, necesito sacrificar en alguna manera algo. Necesito ir a un desfile golpeándome. O yo necesito dar mucho dinero a la iglesia. O yo necesito morir por mis pecados, pero no funciona. Nosotros no tenemos lo suficiente. Como hemos leído, esa gracia viene de la redención. ¿De quién? De Jesucristo. No hay ningún sacerdote en este mundo, no hay ninguna persona que pueda hacer ese sacrificio, sino solamente Jesús. Entonces, por eso recibimos, por su sacrificio, recibimos un gran don. Porque mira, dice que Dios dio ese sacrificio. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio. Dios ofreció el sacrificio de Jesús y podemos recibir los beneficios. ¿Haciendo qué? Creyendo por fe. Y eso demuestra la justicia de Dios. Pero lo interesante es que cuando pensamos en eso, cuando hablamos con la gente y decimos, Jesús murió por ti, entonces Él murió como propiciación. Ahora sabemos qué es propiciación o expiación.
que es un sacrificio que desvía la ira de Dios o satisface la ira de Dios, que paga la deuda de ira que tenemos. Ahora, al saber eso, necesitamos contestar la pregunta: ¿cuál es el resultado de la muerte propiciatoria de Jesús para aquellos que creen en Él? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el resultado? Pues que cada persona que cree en Él se vuelva rico. No, eso no es el Evangelio. No es lo que dice la Biblia en ninguna parte. Pero muchos creen eso. Sí, yo creo en Jesús. Él me va a dar salud. Chao, adiós. Adiós a mis dolores. No, así no es como funciona. Él vino para expiar, siendo expiación de pecado. El enemigo más fuerte que tenemos, el pecado. El enemigo más fuerte, más grande que esto que tenemos, la ira de Dios, que hemos ganado por pecar. De eso nos libró Jesús. Eso es lo que Él pagó en la cruz. Él pagó la deuda de ira que hemos ganado por nuestros pecados. Entonces, la ira de Dios se va. Y como Dios es justo, no va a cobrar dos veces lo que ya está pagado. Por ejemplo, un dueño de un restaurante no sería justo si cobrara una vez por tu almuerzo y después otra vez te volviera a cobrar por el mismo almuerzo. No es justo, pues Dios tampoco te va a cobrar dos veces por tu pecado. Jesús ya pagó. Si eres cristiano, si tienes fe en Él, Jesús pagó por tus pecados. Y tú no puedes, porque Dios es justo. Él no va a cobrar dos veces. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: todo se ha cumplido. Él pagó todo. Este es un término legal que dice: ya está pagado. El contrato está cumplido. Todo está hecho. Entonces, Dios es justo, y dice el versículo aquí: lo hizo para demostrar su justicia. Dios es justo, Él no va a cobrar dos veces. Es por ello que si Jesús pagó, tú no vas a pagar. Pero si Jesús no pagó, vas a pagar la ira de Dios y no tienes con qué pagar. Dios es eterno. Va a pagar por la eternidad la ira que merecen los pecadores, la ira que merecen los pecados. Bueno, más que esto, los que creen en Jesús son justos ante los ojos de Dios. No tienen deuda cuando Dios les ve. Cuando Dios les ve, Él dice: no tienen ninguna deuda, ya está pagado. Son justos. Y más que eso, hay un gran intercambio, y vamos a estudiar eso más adelante, que Jesús al mismo rato, cuando sacó nuestros pecados en la cruz, también nos dio su justicia, y eso da más fuerza a la palabra justificar que hemos estudiado. Pero vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 3, versículo 26. Solo hemos leído unos versículos, pero están llenos de información. Seguimos, la palabra dice: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿A quiénes justifica? A los que tienen fe en Jesús. Es muy importante que esa justificación no es para todos, solo para los que tienen fe en Jesús. Por eso evangelizamos, por eso predicamos, porque ellos necesitan justificación, la justicia que Dios ofrece. Pero hago una pregunta muy importante que surge aquí. ¿Cómo es que un Dios justo puede ser justo y al mismo rato justificar a los pecadores? Es un problema, porque es malo. Todos sabemos eso. Es malo no castigar a los malos. Por ejemplo, si alguien me atacó, a mí y a mi familia, yo voy al juez y el juez dice: pero él se siente triste por lo que hizo, entonces no hay castigo para él. ¿Qué diríamos? Diríamos: eso no es justo.
No, no es justo. Entonces necesitamos recordar que Dios es justo. Siempre va a castigar lo malo, pero Él puede justificarnos porque ya castigó todo lo malo en la cruz. Jesús recibió el castigo que merecemos. Entonces, el Dios justo sigue siendo justo al justificar a los pecadores porque sacó el pecado y él castigó a Jesús en nuestro lugar como sustituto. Y para profundizarnos un poco más, vamos a Romanos 4, capítulo 4, versículos 4 y 5, donde la palabra dice en el versículo 4, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Versículo 5. Sin embargo, al que no trabaja, obra, esto lo coloqué yo aquí, al que no trabaja, al que no obra, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Recuerda, yo dije antes que justificar significa declarar a alguien justo o hacerlo justo. Y eso es importante porque necesitamos pensar en qué basamos nuestra justicia. ¿Podemos justificarnos a nosotros mismos? ¿Podemos ser justos por hacer buenas obras? ¿Podemos ser justos por servir en la iglesia? De hecho, de ese versículo podemos ver que el trabajo es algo que cuando recibimos beneficios no es un favor, es una deuda. Pero Dios quiere darnos. Entonces dice eso al que no trabaja, el que no obra, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Eso significa que su fe es ahora como una buena obra. Es la buena obra, es justicia. La fe nos hace justos. La fe es lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces, en lugar de confiar en Él, confiamos en nosotros mismos, especialmente en lo que hacemos. Confiamos en nuestras obras, pero solo podemos confiar en uno para justificarnos. Si confiamos en nosotros y lo que hacemos, no podemos confiar en Jesús y en lo que Él hizo, y eso es un peligro. Entonces, en lugar de trabajar, yo voy a confiar en el que justifica al malvado como dice. Y tal vez no le gusta lo que dice aquí, pero es la Biblia y eso es lo que dice el libro de Romanos. Dios justifica al malvado. Él justifica a los malos y solo podemos recibir esa justicia si creemos esto, si creemos en Jesús. Pero muchos no, muchos dicen, Dios justifica a los buenos, entonces yo necesito cambiar, necesito ser bueno. Pero Jesús dijo, yo no vine a buscar a los buenos o a los justos, yo vine por los enfermos, por los pecadores. Entonces, si nos damos cuenta que somos pecadores, eso se llama arrepentimiento. Si no podemos admitir, si no podemos confesar que somos pecadores, nunca podremos tener fe en el que justifica al malvado. Por eso es lo que necesitamos para tener salvación, entender que somos pecadores. Eso es lo que necesitamos para poder tener esa salvación que Dios nos ofrece. Y tal vez algunos de ustedes están pensando, sí, estoy de acuerdo, todo viene por fe. Pero muchas veces ponemos obras extras por accidente. Entonces, ahora saltamos a Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14, para estudiar qué dice la palabra. Versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
Y voy a enfocarme en esa parte que es muy común. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchos evangelistas y predicadores usan este versículo para decir, solo necesita repetir lo que yo le digo y hacer una oración de arrepentimiento. La gente solo necesita repetir la oración que ellos dicen, pero lo difícil es que hay más en el versículo 13. Hay más solamente que lo que dice acá. Porque también en el versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a quien en quien no han creído? Es decir, no pueden invocar al Señor si no creen en Él. No es posible. Entonces, muchas veces usamos una oración para pecadores como una obra especial para la salvación, intentando que esto haga la salvación. Y es muy fácil añadir obras sin saber. Hay unas iglesias que quieren añadir el hablar en lenguas. Dicen, necesitas hablar en lengua para ser salvo. O necesitas hacer una oración. O necesitas bautizarte para ser salvo. Es bueno bautizarse. Es un paso de obediencia, pero no es la salvación. El Evangelio dice que la salvación viene por la fe y por supuesto, la fe va a cambiarnos. Nuestra fe va a manifestarse en muchas cosas como orar, como servir, como ser bautizados. Todo esto, pero necesita empezar en el corazón. Podemos ver el proceso aquí, leyendo al revés. Alguien que predique, alguien que esté escuchando, puede oír el mensaje. Al oír el mensaje, ahora él puede creer en el mensaje. Y al creer en el mensaje, entonces también puede invocar el nombre del Señor. Y al invocar el nombre del Señor, él será salvo. Pero ¿dónde está el enfoque? No puede invocar sin creer y no puede creer sin oír. Por eso estudiamos el Evangelio. Por eso debemos estudiar continuamente el Evangelio. Por eso tenemos este curso para estudiar qué es el Evangelio verdadero, que es al mismo tiempo, al mismo rato, simple y profundo. Necesitamos saber esto para poder compartir el Evangelio de una forma más eficaz, de una forma más clara. Y vale la pena estudiarlo. Entonces, yo voy a darles al final un resumen de la buena noticia que, de nuevo, viene de ese libro que presenté en la clase anterior, de 9 marcas, que se llama La buena noticia de Dios, el Evangelio, y que puede bajar en PDF. Y en ese libro nos dieron 2 puntos que hacen un repaso de las buenas nuevas. Y voy a leerlos para que los podamos tener y para que al leerlos hagamos un repaso sencillo. Vamos a colocarlo acá en pantalla. Primeramente, punto 1. Al poner a Cristo como propiciación, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos a los ojos de Dios. Y punto número 2. La manera en que recibimos esta salvación es por la fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna buena obra que hagamos. Porque si hacemos buenas obras para justificarnos, ¿en quién confiamos? ¿En quién tenemos fe? Tenemos fe en nosotros y en nuestras buenas obras. Y nadie merece nuestra fe, menos Jesús mismo. Entonces, hemos hecho un repaso grande o pequeño del gran mensaje del Evangelio, y para repasar y recordar, hay algunos malentendidos del Evangelio muy comunes y necesitamos
siempre pensar cómo contestaríamos a alguien que dice eso. Primeramente, un malentendido es que el Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. Eso es un malentendido. Y dos, el Evangelio es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es demasiado pequeño. Eso no es el Evangelio. O unos dicen, el Evangelio es que el reino de Dios ha venido en Jesús y ahora Él nos llama a trabajar con Él para transformar cada aspecto de la sociedad humana. Y yo tomé estos ejemplos del libro que tenemos que leer por este curso. El libro ¿Qué es el Evangelio? De Greg Gilbert. Y hay muchos ejemplos más, muchos malentendidos más que pueden encontrar en este libro. Pero yo sé que hay muchos más en tu barrio, en tu comunidad, en tu familia. Entonces necesita investigar qué piensa la gente acerca del Evangelio, qué creen que significa el Evangelio. Pues el Evangelio tiene poder de Dios para salvarnos. Necesitamos saber qué es el Evangelio. Y para repasar nuevamente los 4 puntos de los cuales les hablé la clase pasada, Dios, hombre, Jesús, respuesta. 4 puntos para ayudarnos a recordar el Evangelio. Y vamos a seguir estudiando estos 4 puntos más y más profundo, empezando simple y seguimos más profundo y al final vamos a poder compartir y predicar el Evangelio de una manera muy simple por conocerlo en una manera muy profunda. Dios es el creador de todas las cosas. Él es perfectamente santo, digno de toda la adoración y Él castigará el pecado. Es la verdad. El hombre, todas las personas, aunque fueron creadas buenas, llegaron a ser pecadoras por naturaleza. Desde el nacimiento todos los seres humanos están alienados de Dios, son hostiles a Dios y están sujetos a la ira de Dios. Eso es nuestro problema principal. Y número 3, Cristo Jesús, Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los que creerían en Él. Y se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. Y número 4, la respuesta. Dios llama a todas las personas en cada parte del mundo a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo para ser salvos. Confiar en Cristo, no en lo que han hecho. Entonces, por esta semana tenemos unas preguntas que quiero que contesten en sus grupos si eres parte de una escuela satélite. O si estás haciéndolo en línea, puedes hacerlo en línea. Pero aquí está la pregunta número 1. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de tener una definición errónea del Evangelio? ¿Qué puede pasar? Y ustedes saben que hay unos peligros muy grandes. Pregunta 2. ¿Cuáles respuestas falsas has oído para recibir la salvación que Jesús ofrece? Como cuando la gente dice, sí, Jesús murió por nosotros, y les preguntamos, ¿cómo es que tú puedes recibir los beneficios de la muerte de Jesús? Y ellos dicen, oh, necesito dar mucho dinero a la iglesia. Eso no es el Evangelio, eso es un tipo de obra. Pero yo quiero oír lo que han oído de otras personas acerca de cómo recibir la salvación de Jesús. Y la última pregunta, esta semana tenemos 3. La última pregunta, ¿cuáles son algunos de los buenos resultados que deberían darse cuando definimos correctamente el Evangelio? Y hay muchos buenos resultados, por eso tenemos este curso. Y es muy importante poder definir qué es el Evangelio correctamente, porque es el poder de Dios. Pues gracias por estudiar. Espero que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Hasta la próxima clase.